Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tema. El día de hoy desarrollaremos el tema relaciones semánticas, un tema de razonamiento verbal que es muy frecuente en los distintos exámenes de admisión que hay en las universidades. Cuando hablamos de relaciones semánticas, tenemos que hablar primero de lo que viene a ser la semántica. La semántica, entonces, será una parte de la gramática que estará a cargo del estudio del significado de las palabras en torno a su evolución y en torno a su relación, es decir, en cómo ellas se van a relacionar. Dentro de la semántica encontramos a dos elementos. El primero, el sema, que vendría a ser el rasgo mínimo significativo. Y el segundo, el semema, que será ese conjunto de rasgos que me permitirán formar un significado. En este caso, el significado de alguna palabra. Vamos con un pequeño ejemplo. Yo tengo los distintos semas o los distintos rasgos o características. Es una herramienta de metal, es un utensilio de mesa y tiene mango de madera. A partir de esos rasgos, yo puedo formar un significado, puedo formar un semema y tengo mi semema cuchillo. Es decir, gracias a ese conjunto de rasgos es que yo puedo formar el significado de una palabra. Y puedo decir entonces que el cuchillo es una herramienta de metal, que es un utensilio de mesa y que en muchas ocasiones pues tiene un mango de madera porque ahí en otras me tiene un mango de metal. Entonces, hasta ahí lo que vendría a ser los elementos de la semántica. Ahora pasamos a ver los componentes del significado. Existen dos componentes, el componente denotativo y el componente connotativo. En el componente denotativo hablamos de un significado base de la palabra, de un significado básico de la palabra. Hablamos de los rasgos conceptuales objetivos, de manera objetiva. Por ejemplo, la piña estuvo muy dulce. La piña, estoy haciendo referencia a una fruta, ¿verdad? A su significado base. ¿Cuál es el significado base de la piña? Que es una fruta, es un fruto, ¿verdad? Si yo digo, me duelen los ojos de tanto leer, ojos viene a ser un órgano visual. Su significado base de la palabra ojos es que es un órgano visual. Caso contrario, pasa en lo connotativo, que el significado te lo va a dar el propio contexto. Por eso que hablamos de rasgos conceptuales subjetivos, ¿verdad? Ejemplo, ¿qué piña eres? Te descubrieron. Piña ya no será una fruta, dejó de ser una fruta. Me dará otro significado, ¿verdad? En este caso, ¿qué? Mala suerte tuviste o qué mala suerte tienes. Si yo digo, me costó un ojo de la cara, tu cartera, me costó un ojo de la cara tu cartera. No, ojo ya no será un órgano visual, sino estará haciendo referencia a que aquella cartera me costó demasiado, ¿verdad? Muy bien. Sigamos. En las relaciones semánticas encontramos a la primera relación que es la sinonimia, ¿no? Compuesto por sinónimos, claro está. Entonces, dos o más palabras son sinónimas si tienen el mismo o un significado parecido, pero diferentes significantes. ¿Cómo así? Tengo la palabra reflexivo y me dice el concepto que tiene diferentes significantes. Entonces, tiene diferentes sinónimos, diferentes palabras, ¿verdad? De reflexivo, ¿cuáles serán sus sinónimos? Pensativo, meditabundo, cogitativo, contemplativo, prudente, abstraído. Pero todas ellas van a poseer un significado parecido. A pesar de ser diferentes significantes, todas ellas van a poseer un significado parecido. En este caso, una persona que está en constante meditación, ¿verdad? Entonces, eso es la sinonimia. La antonimia, hablamos de los antónimos. Será una relación semántica en la que dos o más palabras presenten pues significados opuestos o significados contrarios. En el caso de teórico, su antónimo será práctico, de arriba a abajo, de blanco su antónimo será negro, de día, noche, de experimentado novato, de nuevo viejo y de alto bajo. ¿Qué quiero decir? Que tienen significantes diferentes
y significados opuestos o significados contrarios. La polisemia. La polisemia viene de dos voces griegas. La primera voz, polis, que significa muchos, y la segunda voz, sema, que significa significado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la polisemia? Es el fenómeno por el cual una palabra con un solo origen, es decir, con una sola etimología, puede tener diferentes significados y cuya categoría gramatical no varía, no va a variar. Ejemplo, tengo ahí un sustantivo, tecla. Se denominaba tecla inicialmente a los instrumentos musicales. Luego se le denominaba tecla a la máquina de escribir y hoy en día a cualquier pieza móvil que pueda pulsarse. Ya estoy atribuyéndole varios significados a una sola palabra. Vamos con el siguiente ejemplo. La clave, que también es un sustantivo. Puede ser la clave como solución de un problema, puede ser la clave como combinación de una caja fuerte o como parte de un objeto, en este caso del arco, ¿verdad? Entonces, una sola palabra con un solo origen me da varios significados y la categoría gramatical no va a variar. Eso es la polisemia. La paronimia. La paronimia también viene de dos voces griegas, la primera parónimos, que significa para y al lado, y la segunda ónima, que significa nombre. Entonces, ¿qué es la paronimia? Será cuando dos o más palabras guardan semejanza en su pronunciación, pero son diferentes en su significado y en su escritura. ¿Qué quiero decir acá? Vamos con los ejemplos. Abjurar y adjurar tiene una semejanza, tiene un parecido en la pronunciación, ¿verdad? En el sonido. Sin embargo, en su significado es totalmente diferente y su escritura también es totalmente diferente. Una será con B grande, otra será con la letra D. Ahí tienes tú los casos más comunes sobre paronimia y están resaltados de letra rojito para que tú lo puedas entender con más claridad. Bien, sigamos. La homonimia. La homonimia viene de dos voces griegas también. Homos, que significa igual, y onimos, que significa nombre. Entonces, ¿en qué consiste la homonimia? Consiste en que dos palabras completamente distintas en su significado han llegado a tener la misma pronunciación o la misma escritura. Y dentro de la homonimia, ¿a quién encontramos? A las palabras homógrafas y a las palabras homófonas, ¿verdad? ¿Cuáles son las homógrafas? Son aquellas palabras que tienen el mismo sonido en su pronunciación y la misma escritura. Ejemplo, Lima y Lima. Lima haciendo referencia a la capital y Lima a la fruta, ¿verdad? Llama haciendo referencia al animal y llama como fuego, ¿verdad? Como fuego. ¿Qué puedo darme cuenta? Que tienen el mismo sonido al momento de ser pronunciado y tienen la misma escritura. Entonces son homógrafas. Mientras que las homófonas tienen el mismo sonido también en su pronunciación, pero en su escritura será muy diferente. En el caso de sabia, con sabia, ¿no? Una es con B, otra es con V, o habría con habría. Uno es con H del verbo haber y otro es sin H del verbo abrir, ¿verdad? Entonces, ¿tienen el mismo sonido? Sí, tienen el mismo sonido, pero su escritura ya varía. Sigamos con la hiperonimia. La hiperonimia son aquellas palabras que señalan de manera muy general o de manera muy amplia a un conjunto o a un género o a una clase de seres. ¿Cómo así? Si yo digo, ¿cuál es el hiperónimo de italiano, de inglés, de francés y de peruano? ¿Cuál vendría a ser? Todo ese conjunto, ¿qué vendría a ser todo ese conjunto? Vendría a ser idioma, vendría a ser nacionalidades, vendría a ser patrimonios, etnias o países. Serán nacionalidades, ¿verdad? Entonces, el hiperónimo de italiano, de inglés, de francés será nacionalidad. Sigamos, otro ejemplo. ¿Cuál es el hiperónimo de metáfora, de epíteto y de hipérbato? ¿Serán referencias? ¿Será literatura? ¿Serán imágenes? ¿Serán géneros líricos? ¿O serán figuras literarias? Serán figuras
literarias, ¿verdad? Todo eso, tanto la metáfora, el hiperbatón como el epíteto, en su conjunto son figuras literarias. Y te puede venir también de esta manera. Son hiperónimos. ¿Cuáles son hiperónimos? A ver, será la letra A, la letra B, la letra C, la D o la E. Son hiperónimos la letra D. ¿Por qué? Tengo fruta, ciudad y profesión, ¿verdad? Fruta, hay diversas frutas. Puede ser un plátano, puede ser una sandía, una mandarina, una naranja, etcétera. Hay distintas ciudades, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, etcétera. Y profesiones también hay abundantes, ¿verdad? Médico, abogado, profesor, etcétera. Entonces, son hiperónimos. ¿Por qué? Porque van a nombrar de manera muy general o muy amplia a un conjunto. En este caso, un conjunto de frutas, a un conjunto de ciudades y a un conjunto de profesiones. La hiponimia. Un hipónimo nombra de manera específica a los seres a la que pertenece una clase o categoría. Muy distinto a la hiperonimia, que es de manera general, en este caso ya va a ser de manera más específica. ¿Cómo así? Hipónimos de vegetales. ¿Cuáles son los hipónimos de vegetales? El aguacate, el brócoli, la calabaza, la remolacha, el repollo, la lechuga, el tomate, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál vendría a ser los hipónimos de perros? No, boxer, dálmata, gran danés, doberman, etcétera. Y los hipónimos de utensilios de cocina, abrelatas, cuchara, cucharones, olla, hervidor, etcétera. Entonces, el hipónimo ya viene a ser ese ser, ¿verdad? Ese ser que ya va a ser de manera específica. Ya no va a ser ese conjunto de seres, sino va a ser ese ser, nada más, de manera específica. Eso es la hiponimia. ¿Y qué es la cohiponimia? Pasamos ya a ver la cohiponimia. La cohiponimia ya va a ser esa relación que se va a establecer entre los hipónimos de un mismo hiperónimo. Por ejemplo, si yo tengo el hipónimo martillo y el hipónimo taladro, entre ellos dos, esa relación serán cohipónimos, que van a pertenecer a un mismo hiperónimo, en este caso, herramientas de trabajo. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo tengo el hiperónimo flor. Flor es mi hiperónimo. Dentro de esta categoría o dentro de esta palabra, yo tengo varios hipónimos, ¿verdad? Tengo distintas clases de flores. La orquídea, tengo una margarita y tengo una rosa. Tanto orquídea como margarita y rosa son hipónimos de la palabra flor. Si a mí me dicen cuál es el hiperónimo de orquídea, de margarita y de rosa, diré que todo eso en conjunto vendrían a ser flores, ¿verdad? Entonces mi hiperónimo vendrían a ser flores. Y la relación que se establece entre cada hipónimo, es decir, entre orquídea, entre margarita y entre rosa, a esa relación se le llama cohipónimos. Se les llama cohipónimos. Son cohipónimos, entonces, aquella relación de hipónimos que pertenecerán a un solo o a un mismo hiperónimo. Bien, chicos, hasta ahí entonces la clase de relaciones semánticas. Espero sirva de mucho conocimiento para ustedes y por favor compartan este material con las personas que lo puedan necesitar. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad.